Chapo, ¿quién no lo conoce? Galaxy dice, hola Ya. tío, no sé quién es. Y Galaxy. Silvia, hola señor Samuel, un gran saludo, lo recuerdo con mucho cariño. Cuidó mucho a mi hermana Debbie Blodaver. Ah, mira. Ya estamos listos, Moni. Listo. Ok, Adelante. pues les damos la más cordial bienvenida desde nuestra plataforma de La Queile por Zoom y por Facebook. Le recordamos a toda la gente que esta plática queda grabada, como todas las que damos, y que si por alguna razón no pudieron entrar o quieren volver a verla, en cualquiera de nuestras plataformas, también en YouTube pueden hacerlo, así como en la de la Sinagoga. Sinagoga Histórica Justo Sierra, perdón. Y también les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas en el chat de Zoom o en preguntas y respuestas o en Facebook, y al final de la plática con mucho gusto las leeremos para que el señor Samuel no las conteste. Pues muchísimas gracias, vamos a empezar. Mónica, bienvenida. Señor Samuel, bienvenido. Gracias. Y pues una plática más interesante como siempre de todos los lunes. Gracias Anita y Raquel de La Queile, gracias a Vania de la Sinagoga y Alberto por estas transmisiones, y sobre todo bienvenido a Samuel Gittler. Hoy vamos a tener una plática fascinante y como ustedes saben, a mí me gusta mostrar fotografías y a partir de las fotos irme ya a la plática. Y bueno, en estas charlas que tienen que ver con los inmigrantes, a mí me gusta tratar de, bueno, si hay información, porque muchos no la tienen, si hay información de los antepasados, que nos la compartan. Y en el caso del señor Samuel, y gracias en gran parte al cuidadoso resguardo de su sobrino Ari Gittler, que tiene unas fotografías espectaculares de la familia y que me las prestó, podemos empezar viendo una foto impresionante en la que, como me dijo Samuel, vemos aquí a su abuelo, ¿correcto? Su abuelo en Sosnowiec, Polonia, que es el lugar de origen de todos, del lado paterno, del lado materno. Cuéntanos, ¿quién era este abuelo? ¿Qué sabemos de él? El que está aquí, pero también aquí está, me parece, tu padre, y platícanos de esta abuelo foto. de la barba blanca era el rabino del shul más importante que había en Sosnowiec, que no era muy grande, pero sí era un shul donde no había necesidad de ir a buscar gente para el minyan, porque ahí había, y era el gran rabino del pueblo. Él fue mi bisabuelo. A un lado está el abuelo, mi abuelo, el papá de mi papá. ¿Es este? Es el que sigue. Este. Sí, es el abuelo, es el papá de mi papá. A lo mejor algunos me puedo llegar a equivocar, porque en esa época yo todavía no estaba programado. Así que, pues si me llega a fallar, como son tantas las gentes que están viéndolo, a lo mejor me dicen mentiroso, pero no, es que me falla un poco, pero sí, el meollo del asunto es mi bisabuelo, que fue el gran rabino de Sosnowiec. Ya. Aquí lo vemos en otra imagen. A mí me parece una imagen sumamente poderosa, ¿no? Es esta imagen de un mundo que ya no existe, de un mundo europeo que con la Shoah, con el Holocausto se barrió, pero que aquí tenemos una imagen de este abuelo, y que ayer precisamente tu sobrina Malke Gittler, con quien fui a la escuela, y te saludo Malke, me compartió la tumba. Dice que una otra prima fue allá a Sosnowiec y encontró la tumba de este abuelo. Dice que las tumbas estaban en muy mal estado, pero que le llamó la atención una que estaba muy bien cuidada, y es esta. Aquí dice Abraham Meir Gittler, y es la tumba de él. Meir es el nombre de mi bisabuelo. Y esto es increíble que exista pues un origen tan como lejos. la vez existe.
además todo el panteón estaba casi destruido. Esa es la única tumba que se quedó en pie. Así que, pues, por alguna cosa será. Es increíble. Es Quizás la cuidó la gente por el cariño que le tenían a su rabino. También me dijiste que en el entierro se supo que había muchísimas personas porque era su líder, ¿no? Lástima que no tengo la foto porque existe una foto donde estaba el entierro de mi bisabuelo, estaba el panteón total y absolutamente lleno. Increíble. Increíble. Ahora, ¿qué sabemos de Sosnowiec? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo era ese lugar? ¿Era grande? ¿Era chico? No sé, ¿qué hacían ahí los que vivían de tu familia? Bueno, mira, Sosnowiec era un pueblo, en realidad era, en su mayoría era gente judía que tenía todo lo que es y que tiene que ver con la religión, porque había gente que había desde el panadero hasta el costurero, hasta el que arreglaba zapatos. Era un pueblo, que tenía cierta calma porque nadie se metía contra de ellos y la gente vivía muy, muy tranquila y estaba muy cerca de otro pueblo, digamos pueblo o una pequeña ciudad que se llamaba Katowice. En Katowice, la gente de Sosnowiec, cuando quería ir a hacer alguna cosa, ir a tomar un café, las chicas iban a tomar café, o ir a ver una obra o teatro en Yiddish, la podían ver en Katowice. Katowice era una ciudad que estaba entre Varsovia, Katowice y Sosnowiec. Okay. Así que era una ciudad no muy grande, pero siempre era importante para una gran colonia. Ya. Aquí tenemos otra foto preciosa Esa donde es la está tu foto de papá con su papá, o sea, tu abuelo. papá. Él es Aaron Shmuel Gittler. Era mi Zeide, mi abuelo. Y el sentado pienso que era mi papá. Con sus, Nunca, con sus nunca supe, mallitas. nunca supe que jugara tenis, pero No, pues, yo creo que eso eran como instrumentos que les daban en el estudio fotográfico para que se tomaran la foto, porque hay fotos también con aros y con diferentes cosas que les daban para las fotos, yo creo. sí, porque tenis nunca jugó. Así que de eso estoy seguro. Esta fue la mamá de mi papá, una mujer que tuvo 4 hijos varones y murió de enfermedad y se quedó sola porque los hijos emigraron hacia los Estados Unidos. Ok. Ahora tenemos el lado materno. De ese lado también hay fotos extraordinarias y también estamos hablando de un personaje en el pueblo, del mismo pueblo que era el director del coro y era un cantor, un hazán. Nada más te voy a pedir un favor. Tenemos gente en el público que no es judía y que no está familiarizada. Por ejemplo, si tú dices shul, nada más di, es decir, la sinagoga. Sí, ¿Ok? perdón, Bueno, ¿qué nos puedes platicar de estas fotos? mi abuelo, el que está del lado derecho, esta era mi abuelo materno, Isaac Leichter, que fue el cantor del pueblo Sosnowiec, era el cantor principal, el único que se llama Hazán, que es el nombre que se le da al cantor. Él es, bueno, está escrito en hebreo, donde se presentaba a Isaac Leichter, mi gran abuelo, al cual tenía, pues era el que llevaba
que llevaba todos los rezos, sobre todo de los rezos ¿cómo se llama? Litúrgicos. Esta persona la ves a medio de unos niños y de algunas personas grandes, en la cual a un lado se ve con sombrero. Es mi papá, que pertenecía al coro de mi abuelo, que pronto iba a ser su suegro. Y mi papá es el que está del lado derecho, casi en el barandal del lado derecho, y era parte del coro de mi abuelo. Esta es una de las fotos más maravillosas que yo he visto. Me parece increíble. Se ve la sinagoga, se ven los niños, se ve un mundo pues que ya no hay. Pero cuéntanos eso de cómo se conocieron tus papás, porque tuvo que ver con este coro. Bueno, pues yo me imagino que mi papá, estando en el coro, no teniendo su papá, porque ya no tenía papá, cantaba con mi abuelo, y mi abuelo como que lo invitaba que a cenar, o lo invitaba en las festividades que había, siempre lo invitaba a su casa a cenar. Y de ahí, pues mi papá sí tenía buen ojo y se fijó mucho en mi mamá. Aunque en ese entonces, según pláticas, mi mamá como que no le gustaba mucho a mi papá. Pero pues entre gente así de conocida, pues se fueron conociendo y pues se prometieron matrimonio. Ok. Aunque mi papá salió a buscar un poco de trabajo a Bélgica, donde le enseñaron relojería, porque pues tenía que tener una profesión para poder mantener una familia. Y de Bélgica regresó otra vez a Sosnowiec para conocer a mi mamá, y ya le organizaron, se formalizó la boda. Ok. Antes de hablar de ellos ya como pareja, tenemos en la pantalla unas partituras que fueron escritas por ese abuelo que hacía música y que hoy están en el Museo de Yad Vashem en Israel, Así porque es. él murió en el Holocausto, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienen en la familia la historia de cómo fue, si lo mandaron a Auschwitz o qué fue lo que pasó? Bueno, la historia es, mi abuelo era una familia de 4 mujeres y 3 hombres. Antes de que viniera todo lo que es el Holocausto, 2, un hombre y una mujer, emigraron a Israel. Antes de todo esto, eran sionistas y querían hacer vida en Israel. Así que 2 de los hermanos de mi mamá emigraron hacia Israel. Estas partituras es gracias a la prima Drora. Drora vive en Israel. Ella es la hija de uno de los hermanos de mi mamá, el cual ya falleció. Y Drora encontró esto en Yad Vashem para que se pudiera tratar de traducir toda esta música para que pudiésemos algún día escuchar lo que él pensaba cantar, o lo que él pudiera cantar, esas partituras. Parece ser que ahorita ahí está él precisamente, vestido a la usanza de un cantor. La persona del lado no puedo recordarlo, pero esa es la figura de mi abuelo. Esta foto es impresionante, está en un entierro. Aquí tiene el texto para seguramente dirigir un entierro, porque aquí están las tumbas con la nieve
¿no? Seguramente era en el invierno y bueno, es una foto preciosísima. Posiblemente fue cuando murió mi bisabuelo. Ah, Posiblemente, no estoy muy seguro. aunque bueno, siendo el cantor del pueblo, pudo haber sido en el entierro de cualquiera. Sí, sí. Esta foto la vimos juntos y no supimos quiénes son. A mí me parece que él se parece al Hazán, no lo sé, pero igual la quise compartir porque es preciosa. Tiene aquí la foto de algún familiar que estaba en el ejército y me parece una foto muy linda, aunque no sepamos quiénes son, pero sí se parece al cantor, entonces a lo mejor es él o su No familia. podría asegurarlo. No sabemos. La, Ahora, parece ser que ella es su esposa, ¿no? mi abuela materna, ella era la mamá de mi madre. Ella, sí, era una mujer que se dedicaba a su hogar, a mantener pues, lo que hacían en ese entonces las mujeres, a atender a sus hijos, a su cocina y a su marido. Ok. Y este es un hermano de... Este es Moshe, el que emigró a Israel, hermano de mi mamá, fue el que se fue a Israel y que ahí vivió por muchos años y siempre era un sionista cuando ellos deseaban que fuera un religioso, pero él no lo aceptaba, él quiso ser más sionista, emigrar hacia la tierra de Israel, donde vivió hasta el fin de su vida. Ok. Yo Entonces, creo que esta foto fue de ese lugar que decías que estaba entre Varsovia y Sosnowiec, que ahí había teatros y había cafés y... sí, se llamaba, era ellos iban, se juntaban las amiguitas del pueblo y se juntaban y se iban, creo que era aproximadamente una hora, creo que había una especie como de tranvía o de tren o algo así, y se iban ahí a Katowice. Aquí vemos a tu mamá y aquí ella con sus amigas, son fotos también increíbles. Y estas de tu papá muy joven. Mi papá era muy joven en ese entonces, pues todavía no se había casado. Él había regresado él había regresado de haber hecho estudios de relojería. Antes de casarse, pues se sacó esa foto. No conozco las personas que estaban con él. Sus Pero, amigos por ahí. claro. Y aquí vemos una foto que gracias a Shane Merikansky me ayudó a saber qué dice. Te mando nuestra foto de recuerdo de mi querida novia y mío, Zvi Hitler y Valche Leichter. Y se la mandó no sé a quién, pero bueno, esto era antes de casarse. Es una bonita tarjeta. Sí, Y aquí vemos a nuestro protagonista de Bebitito. Qué foto tan linda. Y bueno, sabemos que hubo tíos que sí se fueron a Estados Unidos y que la intención de todos era llegar a Estados Unidos, que Estados Unidos hizo unas cuotas, e impuso cuotas a la migración, por lo que muchas familias quedaron separadas, por hermanos que se adelantaron y cuando quisieron que los otros hermanos los alcanzaran, ya estaban cerradas las puertas. Y ese fue el caso en su familia. Entonces aquí hay una carta de uno de los hermanos que ya estaba en Brooklyn. Él era Hermann, creo, ¿no? Hitler. Ah, ya. Ayman. Pero ya era en los tiempos en que Hitler ya estaba en el poder, porque el sello, tiene aquí el sello nazi, este sobre es impresionante, y bueno, aquí está el nombre del pueblo de donde era la familia que era la que mandaba la carta al hermano en Brooklyn. Ellos vivían en Brooklyn, en Coney Island. Ahí vivían 3 hermanos de mi papá que lo solicitaron, que debido a que
la situación había desmejorado en Polonia, ya que a mi papá lo querían meter al ejército polaco, pero pues era muy difícil ser soldado en ese ejército. Entonces ellos, antes, ya casado, mi papá y mamá se fueron a París, donde conocieron una familia que tenía familia en México, y ellos vivían en París y le dieron un alojo 3 meses hasta el día en que pudieron conseguir una manera de transportarse hacia Estados Unidos, donde en ese tiempo tenían el permiso de poder entrar a los Estados Unidos. Pero las cosas cambian, ¿no? Entonces, en Cherburgo consiguieron boletos. Esto es una foto de Nueva York. El que está a la mano derecha era el hermano mayor de mi papá. Era mi tío Ximenute con su señora. Era el hermano mayor, ya vivía en Nueva York. Mi papá fue a visitarlos, y la que está, la güerita de al lado, es mi tía, la esposa de mi otro tío. Y por este tío fue que le pusiste a Simón Ximen, Simón. Ximenute, sí. Ok, Jonathan, que era Ximenute. ya, Era por este tío que murió, bueno, era el mayor de todos. de acuerdo. Perdón que interrumpí, estabas diciendo de Cherburgo. Bueno, pues si ya empezamos a ver la forma como nos dirigimos a América, la cosa fue que estando en París se consiguió un barco mercante en el cual iba de Cherburgo, en Francia, a Ellis Island, en Nueva York, que era donde se suponía que los hermanos de mi papá tenían una manera de recibirlo. En el trayecto, que fue, pues, fue un poco difícil porque era un barco mercante, no había nada de comer, no había nada de más que lo que traían en sus bolsitas, que no les duraba. Entonces, cuando llegaron a Ellis Island, el gobierno americano les dijo: no hay cuota, se me van de aquí. Entonces el barco tuvo que salir y se fue a la isla de Cuba. Ahí en la isla de Cuba nos recibió, ahí están fotos del barco. Ay, perdón. Ahí en la isla de Cuba nos recibió un rabino, había una comunidad que nos recibieron, había un rabino, el rabino Fischbreder, que nos recibió en Cuba sin poder bajar. Estuvimos en el barco y le subieron comida pues a todos los que iban en el barco, el cual mi papá pues ahí casi pierde la vida porque se comió lo de un mes, se lo comió en un día. Y bueno, le hizo tal daño que casi no llega a América. Puse la foto de un salami porque me dijiste que se comió un salami entero que le dieron. Un salami entero porque se lo subieron ahí, porque pues ellos comían comida kosher, comida religioso judío. Sí. Entonces mi papá, pues con el hambre que traía, pues se lo acabó. Se puso muy, muy grave. Híjoles. De ahí, pues, tuvimos la suerte de que el general Cárdenas abrió las puertas a México para que pudiese venir el barco. Quiero detenerme un segundito porque hay 3 fotos del barco. Esto es único.
Y son fotos maravillosas. Esta lástima que está rota porque justo está rota en la parte donde deberías de estar tú. Alguien se robó ese pedacito. Sí, Pero aquí vemos a una persona que llegó a ser muy importante para la educación ashkenazí en México, que es la maestra Miriam Hornitsky. Ella llegó a México pues en el mismo barco que tú y se ve que aquí estaba pues organizándole algo a los niños o algo. Ella fue la creadora del kinder del Colegio Israelita de México. Y fue hermana de Joseph Hornitsky y de Billy Hornitsky, que fueron grandes activistas en México y bueno, fueron personajes importantes en los que no nos podemos detener, pero esta foto está hermosa con la Lererke o la maestra Miriam. Aquí está otra donde sí te vemos con tu mamá, aquí están ustedes dos en el barco, es una foto divina. En el Mexic, este es un anuncio del periódico en Yiddish Der Weg o El Camino, que anuncia este transatlántico. Aquí está el señor Hitler y los demás no sabemos quiénes son, pero hay un término que se llama Schiffbrüder, que quiere decir hermanos de barco. Hermanos de barco. Y Hubo sabemos... bastantes, ¿no? Pero pues la historia es de muchos, todos ellos serían los shipbreeder, los hermanos de barco, porque todos salimos del mismo lugar y tuvimos que parar en el puerto de Veracruz, ya que en Estados Unidos nos recibieron, en Cuba no nos recibieron, tuvimos que llegar hasta México, al puerto de Veracruz. Esta foto también me la había compartido antes Bela Podoswa, ella es Schweizer, porque hay familiares de ella que también llegaron en este barco. Pues hay muchos que después de ver esta foto se acordarán, bueno, no sé cuántos de estas gentes todavía vivan, pero algunos deben de haber tenido parentela con estas Sí. personas y pueden identificar. Me es muy difícil identificar personas, aunque muchas de ellas sí me acuerdo de ellas, pero no me acuerdo los nombres. No me acuerdo, ahí estaba en un lado, a un lado arriba estaba una prima de mi papá que también venía en el mismo barco. Viene del lado izquierdo que era la hermana de la tía que tenía en Nueva York. Ok. No, y aquí vemos a tu mamá y está poniendo la mano en la cabecita, pero este niño te está tapando, es una lástima. Pero bueno, la foto es una maravilla y en la parte de atrás tiene unas palabras y entre ellas aquí está emigranten. O sea, a alguien le mandaron la foto con una descripción de que estos son todos los emigranten en Yiddish, ¿no? Eso me encantó. Bueno, y finalmente llegan a Veracruz. ¿En qué año? Ahí estaba La Habana, ahí antes venimos en La Habana. Sí, sí, sí. Aquí estamos en las calles de Avenida Uruguay. Bueno, pero la historia es de así. Nosotros cuando llegamos a México, pues mi papá llegaba con un caudal, una señora, un hijo de 11 meses y $20 en la bolsa. Entonces había una familia que vivía en las calles de Uruguay 136, donde vivía un primo de mi papá también. Tenían un cuartito, porque pues, ellos eran una pareja, tenían un cuartito que le rentaron a mi papá para que ahí pudiésemos nosotros llegar. Así que fue el primer lugar a donde nosotros llegamos en Uruguay 136, casi esquina con Correo Mayor. Estamos hablando del año 36, ¿correcto? Para que la gente... Nosotros bajamos del barco el día 6 de febrero de 1936. Fue el día que bajamos del barco después de un mes de trayectoria en el Princess, perdón, en el México, perdón. Fue mi primer crucero, pero bueno, entonces ahí fue donde vivimos
y vivieron mis papás hasta el día que dejaron este mundo, en Uruguay, que por cierto te había yo recordado que hoy cumplía mi madre 33 años de haber fallecido. Es el aniversario luctuoso de mi madre y dentro de 10 días será los 33 años de mi papá, que se murió 10 días después que ella. Pero bueno, sigamos con la historia. la historia. Aquí tenemos a la señora Shaindl Scheuchet, que fue su vecina en Uruguay, porque un día fuimos con ella y en esta foto nos está señalando dónde vivían los Gittler, aunque luego me dijo, bueno, también ahí, porque hubo 3 departamentos de los Gittler que se estuvieron cambiando. ¿Cómo fue esto? Bueno, Pero esto está ahí en Uruguay. Lo que pasa que cuando nosotros llegamos, pues lo primero que se hizo, se rentó un cuarto con una pareja que se llamaba Goldner. Ahí nos rentaron un cuarto. Luego, pues ya pues fuimos creciendo en familia. Entonces se cambiaron a un departamento más chico, más grande, perdón, donde había dos recámaras y ya estábamos solos. Y luego ya después se pudo cambiar a la suite de lujo, quiero decir, no, a una más grande. Era el último donde vivíamos nosotros. Schenkel vivía ahí con nosotros. Era una comunidad de familias árabes, de familias judías. Ahí conocimos a grandes, pero grandes amigos árabes que tuvimos en nuestra vida, que dejaron un sello en nuestra juventud. ¿Hicieron también amigos de los vecinos que no eran ni árabes ni judíos, que fueran mexicanos también? Era una comunidad completa, eran mexicanos y había hasta dos monjitas que vivían ahí. Así que todos se conocían y todos éramos una familia. Así que nosotros vivimos en 3 diferentes departamentos. Esta foto me encantó porque si se fijan en este detalle y en esta maceta, vemos que es ahí mismo. Yo no sabía primero dónde era esta foto, pero es ahí, en Uruguay 136. No sé quiénes están aquí. Este es tu papá. Bueno, mi papá es atrás, yo creo que era cargándome a mí, mi mamá. La del lado izquierdo, una prima de mi papá que también venía en el barco, se llama Nejuma, que luego se casó aquí es parte de la familia de, híjole, ahorita le voy a, Brown. Se casó con un señor Brown que vivía en México, por cierto, una bonita familia que tienen en México. No sé si todos vivan, no, ya nos hemos visto. Y los del lado es otra familia, pero no puedo recordar los nombres. Pero también del mismo estilo de gente que también vino. Me contó Shaindl que era un lugar hermoso, que había realmente una comunidad, que se prestaban la ropa, que si había una boda se iban todos juntos, que cuando se empezaron a ir por diferentes razones la gente lloraba porque en esta vecindad tuvieron experiencias hermosas de mucha solidaridad, de mucha amistad, y bueno, eso a mí me conmovió mucho. Esta foto es de los Bronstein, porque ellos también eran vecinos de ahí. Ahí está mi querida, ahí está mi Clarita. Clara que fue maestra del Colegio Yavne, que ella fue la que daba historia en el Colegio Yavne. El de en medio es Chaikele. Así le decía a Isaías. Y luego está Leibele, que es el que trae el cigarrito en la boca,
era el hijo de Simón Feldman. Sí. Ellos eran primos, porque la mamá de los Bronstein era hermana de la esposa de Simón Feldman. Ya. Así que era una comunidad, Ahí no había diferencia entre árabe, judío, católico, musulmán, lo que fuera. Éramos una comunidad, ese Uruguay. Yo creo que podemos decir que así como había los shift breeder, los hermanos de barco, ustedes se convirtieron en hermanos de vecindad, ¿no? Cuando más grande me recuerdo a mi madre que quisimos cambiarla, pues nosotros nos iba un poco mejor como hermanos. Quisimos comprarle un departamento en otra colonia y dijo, este es mi pueblo y yo de aquí nunca me muevo. Además, bueno, cuando fui con Shendel subimos a la azotea y Los estaban lavaderos. todos los lavaderos. Así es. Que bueno, es un espacio también de socialización muy importante, los A un lavaderos. lado había jaulas a donde se colgaba, se tendía la ropa, porque pues en ese entonces pues, no había pues se colgaban las ropas para el sol. Esa foto es la Merced, las calles de la Merced, que estaban llenas de puestos y de vendedores ambulantes, y pasaban por ahí, pasaba un camión que se llamaba el Roma Mérida, que nos llevaba de la Merced, nos llevaba a la colonia Roma y a Hipódromo. Y vemos aquí el antiguo mercado de la Merced, que cuando se traslada a Circunvalación, destruyen todo esto y bueno, las calles se quedaron llenas de vendedores de cualquier manera, pero esto es las inmediaciones de donde vivían ustedes en Uruguay, que es en plena Merced. Esta otra que es la calle de Manzanares, con la capillita de Manzanares, pero la puse porque me habías dicho que toda la calle estaba llena de este tipo de puestos, ¿no? Había otro tipo de puestos después, ya un poco más bien montados, con refrigeradores y vendían quesos y vendían mucho grano y vendían chiles en diferentes formas. Además, bueno, pues era donde mi papá iba a diario. Mi papá trabajaba todos los días en la Merced. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana todos los días y caminaba hacia un puesto dentro del mercado a donde él era matarife. Vamos, es que quiero que nos cuentes cómo llegó a ese lugar, porque primero él trató de trabajar en una compañía de relojes porque él tenía toda la experiencia que estudió en Bélgica. Cuéntanos qué pasó. Bueno, mi papá era la compañía, se llamaba G. Kessel y compañía. G. Kessel era el cuñado de Harry Steele, pero le ofreció ese trabajo sabiendo que mi papá conocía la relojería europea. Aquí en México todavía no se conocía mucho la relojería europea, se conocía más la relojería americana. Pero mi papá tuvo una falla porque quisieron que trabajara en sábado. A la usanza judía, el sábado es un día de descanso absoluto, el cual mi papá se sentó porque le dijeron, si no vienes a trabajar, pues no comes. Llegó y dijo, pues ni modo, tengo que mantener una señora, hijo, y voy a trabajar ahí. Ahí vendían el reloj Alfa y el Super Alfa. Se sentó en la mesa, se puso a llorar. Me regreso a Polonia. No, pero esta es época de guerra. Me regreso, pero yo no voy a trabajar el sábado. Y se salió de ahí llorando. Entonces ya después pues tuvo que
tuvo que aceptar lo que le ofrecieron. Y había un señor Rosenberg, que era un matarife de la Merced. Este señor Rosenberg. Aquí está él. Sí, ahí está. El Scheuchert. Perdón, la interrupción. Lo que pasa es que en su carta migratoria dice profesión, oficio u ocupación, relojero. Esto me llamó mucho la atención. Y entonces dice que primero le dieron a hacer el shamesh, o sea, el cuidador, en Jesús María número 3, ¿no? Que aquí vemos una foto de un evento ahí. Por necesidad, aunque mi papá, dentro de la alcurnia judía, era un puesto muy, muy bajo. Era muy bajo ese puesto, pero pues tenía que sobrevivir. Entonces el señor Rosenberg ya era grande y le dijo, ven, ayúdame a mí y vas a ganar un poco mejor porque yo ya no puedo trabajar a ese ritmo. Entonces él se fue a trabajar con él en una especie como de cuarto que tenían ahí, a donde estaba el matarife, y estaba a la vez, había un espacio donde estaban los peladores de pollos, porque a la salsa judía el pollo lleva bueno, ahí está precisamente, es la manera que se debería de matar un pollo. Además, los cuchillos que tienen, este es el señor Frenkel, el que está al lado, y aquí estamos en Ixtapan de la Sal. ¿Es el señor qué? Frenkel. ¿Frenkel? Frenkel, sí. Ok. El señor Frenkel tenía un hotel en Ixtapan de la Sal que se llamaba el Hotel Avenida. Pero le mandaba a traer a mi papá para que le matara sus pollos. Entonces mi papá le enseñó a él, y como él era muy religioso, le enseñó cómo se mataban los pollos, porque era totalmente, el lugar era kosher, 100%, o sea, solamente le hacían comidas kosher. Esa es la forma en que mataba a mi papá. Ese cuchillo tenía un filo tan exacto que si tú lo pasaras, lo podías devanarle la cabeza. Ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo, está la piedra de afilar el cuchillo, hay una lupa para ver, me imagino, los pollos que estuvieran bien. No. ¿O para qué era? El cuchillo de un shohet no puede llevar un solo filo, una parte desafilada. Tiene que ser perfectamente para que el pollo no tenga un sufrimiento extra, si no dejaría de ser kosher. Entonces él lo llevaba, eso lo tenía mi hermano. La lupa sería para ver que estuviera el filo parejo. Sí, esto lo tiene Ari, su sobrino, enmarcado en un marco con esta credencial. Bueno, esta no está ahí, pero la credencial es una maravilla porque dice matancero de kosher. O sea, era la credencial de la industrial de abastos del rastro. Ahí dice. Cuando tiraron la Merced, ya no tenía lugar mi papá ahí para estar ahí. Entonces, cambiaron a los matanceros, los pasaron a la central de abastos, donde él tenía que ir a la central de abastos a hacer su trabajo. Así que él, ahí está en Uruguay, 136, departamento 201. Nosotros cuando llegamos estábamos en el 203. Ahí ya estábamos en el 201. Me quiero permitir leer un testimonio que está en el libro Jirones de Silencio que escribió Cecilia Kung, porque es precioso y lo quiero compartir con toda la gente. Por favor. Dice, el señor Gittler, de tez muy blanca y ojos verdes que escondían una mirada penetrante,
Era el shoijet de la comunidad, matarife ritual. Imponía por su elevada y robusta figura, o al menos así lo veían mis ojos infantiles. Al evocarlo, lo recuerdo sentado en una silla baja, con un largo cuchillo en una mano indiferente y la otra ocupada en la selección de gallinas, o de pie con su invariable sombrero negro echado hacia atrás de la frente, llenando el pequeño espacio con su voluminosa figura. Una de las manos, enguantadas de sangre, sostenía el cuchillo que dibujaba en el aire esbozos de impaciencia debidos al acoso de las mujeres. Su largo delantal blanco, teñido con el rojo del sacrificio e inflado como vela de barco en medio del océano. La silla baja era su trono. Echadas a sus pies, las resignadas gallinas esperaban el momento de su inmolación. Con habilidad y rapidez pasmosa, del lado izquierdo escogía una gallina, la degollaba, aventándola al lado derecho para que las empleadas desplumaran al ave muerta. Era un movimiento mecánico de 3 tiempos: seleccionar, aventar, degollar. Bueno, Qué bonito, nunca lo había visto. Ya luego te paso el libro porque vale mucho la pena. Ahora, me contaste que cuando nació tu hermano, fueron a ver a la Kusher, que la partera en este edificio en Academia 10. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo era esa señora? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, era un edificio, creo que ese era el edificio, había que subir 2 pisos de escaleras, pero pues te puedes imaginar, esas eran las escaleras. Teníamos que subir. Yo recuerdo que el día que nació mi hermano, el que precisamente es mi hermano Abraham, el que está en el Eix de Cuernavaca, el día que mi mamá se empezó a sentir mal, mi papá pues ya estaba vestido porque tenía que vestirse para ir a trabajar. Entonces me agarró a mí de la mano, que yo apenas pues como que caminaba, tenía yo 3 años, pero bien gordito, pues no caminaba mucho. Y no, me jaló, un lado a mí, el otro lado a mi mamá, y nos fuimos a subir las escaleras para llegar al segundo piso, donde una señora, aproximadamente unos 50 años, algo así, era una señora pues de clase media, y pues se metió con mi mamá a un cuarto. A mí me dejó afuera mi papá y él se fue a trabajar. Y yo nada más escuchaba ahí adentro, uy, ay, güey, los gritos y cosas. Pero pues me dijeron que aquí no te mueves. Había ahí una sirvienta que me decía, no te me vayas a salir de aquí. Ya como a las 2 horas ya pude entrar y ya vi que ya había un hermano nuevo. Y esperando hasta que llegó mi papá a las 3, 4 horas después, y a jalar otra vez, a bajar escaleras y otra vez vámonos a la casa. Haber parido en 4 horas y ya estábamos de regreso en la casa. Qué barbaridad. Así era, así era. Y luego fue el bris, me imagino, la circuncisión con el Moel Clip. Ahí estaba el Moel, el señor Clip. Era el que hacía el que está ahí sentado. Sí, las circuncisiones. No sé quién estaba sentado ahí. Yo tampoco. No, porque seguramente era alguien de la comunidad, así, que tenía cierta importancia para mi papá, porque pues en ese entonces el que mandaba era mi papá. En la parte de atrás me puedo dar cuenta que estaba el señor Flashner. A un lado estaba mi papá. No, esta foto no tiene nada que ver con tu familia, ¿eh? La puse para mostrar al Moel, pero es de otra familia. Pues sí. Fíjate que pensé, ya ves, ya estoy adjudicándome familia. Bueno, pero no importa. Ahora, luego me contaste algo muy interesante, que pues iban ustedes a Acapulco y entonces había familias que gracias a que estaba ahí tu papá,
se animaban a ir porque sabían que podían comprar pollos y que él se los iba a hacer kosher. Nosotros llegábamos ahí era un edificio de departamentos que se llamaba la Quinta Rosa, que estaba como a unas 3 o 4 cuadras del mar. Ahí vivíamos en un departamentito donde había una sola recámara, pero había una terraza muy grande a donde nos acomodaban ahí, nos acomodaban nuestras literitas, pero eso sí, mi mamá no podía faltar que no se parara desde X horas de la mañana para darle de comer a todos esos hombrecitos que estábamos hambriados toda la vida. Bueno, Este eres tú, ¿no? ese guapo era yo. ¿Y él? No era guapo, era mi hermano Arturo. Ok. Mi hermano Arturito, entonces, ahí estamos en Acapulco. Primera vez que yo vi a mi papá sin camisa. Era decir, fuera de su ambiente. De un lado está mi hermano Abraham, está mi hermano Arturo, el chiquillo, y mi hermano Salomón, y mi mamá, que Sí. primera vez que la vi en traje de baño. Pero Y ¿y ahí cómo es esta historia de que había familias que sabían que iban a estar ahí y entonces le daban trabajo con los pollos? pues mira, la gente pues no era de las que viajaba por todos lados, sino viajaba ciertas como en ese entonces la religión tenía mucho que ver todavía. La gente respetaba mucho la religión. Sabiendo que mi papá iba a ir, esa Quinta Rosa se llenaba completamente de gente que venía a la Quinta Rosa sabiendo que mi papá iba a llegar. Él a la vez iba ahí, había un lote baldío donde las señoras iban en la mañana, iban al mercado de ahí de Acapulco, compraban sus pollos y mi papá se los llevaba ahí al baldío y pues se pasaba, la palabra. Oye, que mira que va a estar el señor Hitler y pueden matar, entonces la gente venía, de todos lados llegaban con sus pollos y los ¿Y la mataban. sangre? ¿Dónde? Ah, en el baldío, en el baldío. No, en el baldío, ahí le pagaba él le pagaba, no, le pagaba a una persona para que luego le limpiara ahí y luego le pagaban para que les pelara los pollos. Ya, ok. Bueno, me comentaste que de las tiendas que había en Jesús María y en el barrio de la Merced, había una en especial en donde compraban sus cosas, que era la Palestina de los señores Dantus. ¿Cómo recuerdas ese lugar? Bueno, yo lo recuerdo porque era un lugar a donde tenían, yo recuerdo a mi madre que iba, había unos barriles enormes que traían arenques, que les llamaban arenque de grasa. Entonces mi mamá se metía así dentro de la mano a sacar arenque, pero claro, el arenque venía desde Europa o Estados Unidos, no sé de dónde. Y ella luego los llevaba a su casa, ella los limpiaba, los cortaba y luego los preparaba para comer, que era el platillo delicioso. Yo me acuerdo mucho de esta Palestina. Nosotros cuando íbamos al templo los sábados en la tarde, recuerdo muy bien que mi papá, saliendo del templo, pasaba por la Palestina y ellos tenían una pierna, era brust, ¿cómo se llama brust? Pecho. Era un pecho hecho de una forma muy especial, pero recién salidito, compraba sus trozos y enfrente había una panadería que vendía el pan evaporado y se compraba pepinos agrios y compraba
la col agria y nuestra mostaza, y era un manjar de todos los sábados en la noche. Comer esas tortas de Brust. O sea, podríamos decir que es el roast beef. Es como roast beef, pero tiene otro cocimiento. Sí. Pero, bueno, para los que quieran, hay una entrevista como esta hecha a la hija de la señora Dantus, Celia Dantus, que está en el YouTube de la Keile y en el de Sinagoga Histórica. Por si la quieren ver, está padrísima esa entrevista. Nos habla de sus clientes, de lo que hacían, de la vecindad donde vivían y de muchas cosas más. Bueno, estas son fotos que me gustaron, que estaban ahí, ¿no? Pero realmente no nos dicen nada más. Aquí hay una foto que tenía escrito esto por atrás, que dice algo así como, aquí estamos fotografiados en un barquito, y parece que está la cuñada Nejómele, Nitsumile, los hermanos Vince con su esposa e hijo, y que nadie debe perderse ese paseo en Xochimilco porque está muy bonito. Entonces es una foto de todas estas excursiones que hacían a Xochimilco y que eran así como tremendamente emocionantes para los inmigrantes. Aquí hay otra foto en Xochimilco ya posterior. Cosas para comer y ahí está el papá. Ay, bueno, ahí está el señor Roysen, el papá de, ahí está mi hermano Abraham, Ichele. Y la cafetera ya de las más modernas. Era una cargadera para comer ahí en las lanchas. Esta era ya mis papás. Esta foto en Chapultepec, que es hermosa. Y mi mamá solía ir todos los sábados, caminaba desde las calles de Uruguay hasta el bosque de Chapultepec. Hacía una caminada, ida y vuelta todos los sábados. ¿Ella sola? Ella solita llevaba en una mano, llevaba una bolsita con migajones de pan, y en otra llevaba ¿cómo se llama? Estas semillas, pepitas. Ajá. Porque no llevaba comidas ni nada, llevaba pepitas. El pan se las aventaba a las palomas, se le juntaban lleno de palomas, y ella se comía ahí un alterón de pepitas. Ya luego me acuerdo que llevaba pedazos de matzá. Matzá es el pan ácimo que llevaba para que se alimentara. Ya llegaba a la casa a las 3:00 de la tarde. Sí. Ya a darle de comer a sus niños. Ajá. Aquí están sus niños. Ahí están los niños, sí. A ver, según la flechita, este es Samuel. Ese es Samuel. Él es Abraham. Abraham. Ese es Arturo. El más chiquito. ¿Y él? Él es Salo, mi hermano, que fue el ginecólogo. Ok. Don Salomón. Ahora, me contaste algo muy interesante, que estaban los que hacían los banquetes, que compraban a veces 50 pollos, y que entonces tu papá les compraba los cuellitos y las patitas y les daba este ejército de niños a comer esas cosas. ¿Cómo era esa historia? No, yo te lo platiqué como una plática, pero pues la gente se va a acordar. Mi mamá después de que iba a haber una boda o algo, ellos mandaban matar X cantidad de pollos, 40, 50, 60, pero ellos no usaban ni los cuellos ni las patas de los pollos. Entonces, cuando hacían la limpieza, se las cortaban y se las revendían a mi papá, una bolsa tremenda de todo eso. Mi papá se los llevaba a mi mamá decía, ay, otra vez, porque la limpieza era muy difícil, pero era el manjar de los manjares.
nosotros cenábamos el viernes, pues una cena era una cena tipo banquete, pero nunca pudo haber faltado chupar las patitas y los cuellitos. Nunca pudo haber faltado. Era de veras el manjar de manjares. Sí. Bueno, ahí no estoy. Aquí hay otras fotos. Y bueno, aquí hay una foto de tu hermano en el colegio Yafne, pero me gustaría saber a qué escuela fuiste tú. Bueno, yo cuando llegué a México, cumplí un año al siguiente mes de haber llegado. Luego cuando fui a la escuela, me mandaron a una escuela que estaba en Jesús María y había en la parte de arriba había un señor de gran barba que era profesor de idioma. Ay, por aquí Ay, está, por aquí está. yo fui Lo tengo, el Rebe, aquí está. Schmilik, El sí, Rebe Schmil, aquí está. ahí está. Él me enseñaba, me daba unos reglazos, pero tremendos, porque nunca podía yo estar a la altura de lo que él quería enseñar. Pero luego me mandaron a esa escuela, pero no nos gustó. Entonces fuimos al Colegio Israelita de México, que en ese entonces estaba en San Lorenzo. Y ahí ahí estuve en el kinder, primero y segundo de primaria. Ya después, cuando nos pasamos al Colegio Yavne, cuando ya estaba en Yucatán 15, de ahí nos pasamos luego a agrarismo. Ajá. Y ahí estudié hasta fines de mi secundaria. Ya para la preparatoria, ya habían abierto una preparatoria en el Colegio Israelita de México. Ahí me pasé yo a estudiar la preparatoria ahí, y de ahí pasé a la escuela de ingeniería ahí en Tacuba. Ok. Y entonces con este Rebe, con este maestro viejito que estaba en la vecindad, ¿cómo recuerdas ese lugar? ¿Estudiaban varios alrededor de una mesa, como en el Heider, o cómo era? Era un heider. El señor así enseñaba, hablaba y nosotros nos distraíamos y a reglazos teníamos que tenerle atención. Era puros reglazos porque pues nadie le interesaba mucho, pero pues él nos enseñaba. Dicen que en la misma vecindad estaba Goldberg el panadero y que luego hacían estas galletas de chocolate y algunos de los alumnos de ese lugar me dijeron que lo distraían y se robaban las galletas. Bueno, no, esas cosas no las puedo platicar porque me van a mandar la cuenta por ahí. Bueno, yo creo que esta foto es en el colegio Yafne con el maestro, con el rabino Rafalín, que fue como el papá de la Yafne, y aquí está tu papá. Era el rabino de la comunidad. Uh-huh. Y esa escuela, para los que no saben, es una escuela que nace dentro de la comunidad como una escuela religiosa sionista. O sea, estudiaban niños y niñas juntos. Y bueno, y también a partir de la escuela nace una organización juvenil que se llamaba Bnei Akiva, a la que fuiste, si no me equivoco. Claro que sí. Uh-huh. Ahí estuve. Y si no sé si estos niños son del Bnei o qué, pero parecieran. La persona que está al lado del rabino, que está así como mal encarado, de mucho pelo, era alguien del gobierno de Israel en ese entonces. No me puedo acordar de su nombre, pero tenía que ver con el gobierno de Israel. Ya. Bueno. ¿Quién sabe a qué habrán venido? Que era algún evento oficial, quizás. Posiblemente sí. Y bueno, sabemos que tu padre estuvo siempre muy activo dentro de la mesa directiva de Nidhe Israel, que es la comunidad de los judíos que llegaron de Europa. Aquí lo vemos a él,
pero en la misma mesa está el patriarca Shimshon Feldman, está el rabino Rafalín, está el Moel Clip y hay otros que yo no conozco. Bueno, mira, aquí está, bueno, no me acuerdo bien de sus nombres, pero algunos sí me acuerdo, pero de sus nombres se me dificulta. Me acuerdo de cada uno de ellos. Ahí está el señor Gorochinsky, el señor Rosenbaum, está Este es Rosenbaum, ¿puede ser? Rosenbaum es ese. Ajá. Del lado de izquierdo está Rogozhinsky, y luego el que está del lado derecho, el último, era el que era el presidente del Panteón. Ah. Él era el presidente del Panteón, que luego fue mi papá el presidente. Mi papá se volvió el presidente del Panteón. Ahora, gracias a Dios, pues la familia sigue arriba en todo esto, porque el nuevo presidente del Panteón, pues es mi querido sobrino Ari. Vali, mi cuñada, que tuvo que ver mucho con lo del Panteón. Mi hermano Arturo, que fue alguna vez presidente de la Keilah de Nitke Israel. ¿Y qué es lo que hacían? O sea, ¿qué recuerdas de tu papá trabajando con estas personas? Bueno, mira, ellos en verdad lo que hacían es ayudar a la gente, porque había mucha gente que necesitaba ayuda, porque no quería decir que el hecho de haber sido judío te daba el título de gente con dinero. Había muchas necesidades. Ahí había un grupo que le llamaban la caja común. Esa caja prestaba dinero a gente que trabajaba y no tenía medios para subsistir. Entonces, ellos le conseguían dinero y le conseguían para que pudieran levantar sus negocios. Era como una ayuda. Muchas gentes llegaron de Europa, de la guerra, que llegaron pues con una mano adelante y otra atrás, se les ayudó, y eso se dedicaba precisamente a lo que siguen haciéndolo hoy en día. Hoy en día sigue siendo no tiene nada que ver con negocio, tiene que ver con gente que prestaba todo su servicio y todo de buena voluntad, y lo hacía para ayudar a otra gente. Mi papá se encargaba, platicaba yo que en una ocasión mi papá se encargaba las fiestas antes de la Semana Santa. Nosotros le llamamos las fiestas de Pesaj. Esas fiestas duran 8 días, a la cual se come panásimo y productos, otro tipo de comida. Había gente que no tenía cómo hacer todo eso. Entonces mi papá juntaba dinero, iba con sus recibitos a buscar las personas que él tenía conocimiento, que de alguna manera pudieran ayudar, y juntaba dinero para ayudar a esa gente, para que mínimo pasaran esos 8 días, los pasaran según las reglas de la fiesta religiosa. Pues se supone que la fiesta donde, bueno, toda la historia no creo que era Pesaj. Pero me contaste que además tu mamá es la que les cocinaba esos 8 días. Como no había quien lo hiciera, había una tía aquí, que era una prima de mi papá, y mi mamá se pusieron a la orden para quién iba a cocinar, quién iba a atender, cómo se iba a llevar. El dinero ya se había conseguido, entonces había que hacerles comida. Se les daba a la gente el desayuno, comida y cena, porque se supone que en esa época
no se puede poder comer ningún producto que sea de pan, de ningún tipo. Se comen solamente comida a la usanza. Entonces mi mamá y esta tía se decidieron a que ellas iban a cocinar. 8 días se la pasaban ahí en Justo Sierra 71. En la parte de abajo se montaban unas mesas. Había gente que no, podía irse a sus casas porque pues tenían que estar en el trabajo. A esa gente se les daba también de comer. Algunas pagaban, daban un donativo o de alguna manera. Okay. Y nosotros cuando regresábamos de la escuela, los hermanos, nos íbamos de meseros ahí, porque pues no había quien los atendiera. Entonces entre los 4 hermanos buscábamos la propina, pero pues como era gente que no tenía, pues la verdad nadie daba nada. Pero pues cuando menos echábamos el taco. Cuéntanos de cuando venían estos grandes hazanim o cantores litúrgicos que luego iban a comer a tu casa. Bueno, mira, hubo una época en que ya la comunidad de Justo Sierra 71 ya se volvió la sinagoga más importante de México. Entonces se traían artistas, cantores litúrgicos para que dieran conciertos. Generalmente se daba el concierto de viernes a sábado y venían de Estados Unidos, se les alquilaba un cuarto en el Hotel Majestic, bueno, según la categoría de cada uno, ¿no? Ahí estaba el Hotel Majestic. En el Zócalo. En el mero Zócalo. ¿Por qué el Hotel Majestic? Porque había gente ahí que cobraba unos dinerales por venir. Entonces, pues, porque no había restaurante kosher a donde ellos pudieran llegar. Entonces, los viernes, como ellos llegaban en viernes, pues los viernes en la noche mi papá los invitaba a cenar. Es la cena de viernes, la de Shabbat. Entonces, el sábado no había problema porque siempre, en Justo Sierra, siempre había comida que preparaba Shiele, más adelante te diré. Y cuando venía en la noche, los viernes, pues como venía mucha gente de todos lados, todas las colonias se dejaban venir, otras venían a hoteles más, salud, Gracias. otras venían a hoteles más modestos, pero ellos más o menos aquí en el Majestic. Alguien pasaba por ellos, nos llevaba, eran 4 o 5 cuadras, después los llevaban a mi casa y luego, terminando la cena, nosotros los regresábamos a sus hoteles. Y tu mamá les decía a ustedes que les dolía la panza, ¿no? Bueno, cuando llegaba y había extra gente, mi mamá siempre cocinaba para los viernes, hacía su pescado relleno, hacía sus grandes platillos, su pan lo elaboraba ella, todo lo hacía. Entonces, de repente, pues mi mamá pues sabía que iban a venir 8 o 10 gentes. Pero mi papá, como le encantaba estar invitando, hay veces eran 15. Entonces me decía a mí, creo que hoy te duele el estómago y no hay para ti esta cena. Pero mamá, si yo me siento muy bien, hoy te duele el estómago. Y hablar, porque me duele. Pero siempre mi papá tenía esa cosa, siempre invitaba gente, le encantaba. Bueno. Esta foto me gusta porque sabemos que es Hanukkah porque están aquí las ponch, que es el pan típico de Hanukkah, pero bueno, no sé dónde es. Aquí hay una flecha que dice que la entrada es por el 305. Entonces no sé en el despacho de quién es esta foto, pero de acuerdo al archivo de Manuel Teifeld, este es el minyan, los que iban a rezar a la sinagoga, pero no sé.
Es otra foto en la que aparece tu papá que me encanta. Y aquí tenemos una que no sabemos quién es, pero tenía escrito en Yiddish atrás esto, en que este señor Fried ya le dijo que ya metieron el Sefer Torah, el libro, al shulecito, ¿no? A la pequeña sinagoga. Pero bueno, me encanta la foto. Había varias que después hubo, una en las calles de Argentina, hubo otras en diferentes lugares hubo, pero no sé exacto dónde. ¿Quién sería este? Pero bueno, son de esas fotos que aunque no sepamos, vale la pena verlas. Claro, claro. Bueno, este es el famoso Shiele. Ay, mi querido Shiele, y la del lado de su señora. Etl. Étele, ellos hacían los banquetes, pero qué banquetes, ¿eh? No se servían en platos de lujo, ni mucho menos. A cada quien le daban su plato y ponían en medio, ponían unos platones y cada quien se iba sirviendo, pero hacía una comida así como ves, como en el ejército. Había mesas como en el ejército, se sentaba uno, y ahí venían los platones, nadie se podía quedar con hambre porque siempre hacía demasiado. Había ahí gente que luego se llevaba comida a su casa. Había una persona que se llamaba Leiser, que era un señor que pues desgraciadamente tenía una mala vida, pero él cuando se terminaba la boda, Shiele le daba unos pekelaj, unos itacates, y él se los llevaba el día siguiente al manicomio. Él tenía una señora que vivía en el manicomio. En la Castañeda. La Castañeda. Le decían Papito Lázaro. Todos los locos lo conocían Papito Lázaro. Les llevaba todo el sobrante de las comidas. Yo supe que una vez se intoxicaron todos, pero que era tal la pobreza que había en la Castañeda que le pidieron que por favor siguiera llevando las sobras de las comidas de las bodas porque se morían de hambre. Sí, se lo comían. Decían que había gente que a veces hasta masticaba y se comía los huesos. Pero Sí. eran puros loquitos. Yo una vez lo tuve que acompañar porque mi mamá le hizo una olla de arroz. Cuando menos eran 4 o 5 kilos de arroz. Y se los llevó al manicomio. Y yo lo acompañé. ¿En serio? No, era tremendo eso. Esa es la puerta que estamos viendo ahí, la puerta de Justo Sierra 71. Y Sí. tú te acuerdas de la inauguración de este sitio, ¿verdad? Perfectamente, casi me rompí un diente ahí, andar jugando como tenía pilares y pues la gente se amontonaba, llegó muchísima gente y yo y pues ya sabes, los chamacos, nosotros a correr, a brincar, a esto, y yo me estrellé con un pilar, me tuvieron que llevar a ver que me rompí un diente. Pero eran unas épocas en que pues la gente siempre daba de sí, y no había problemas de estacionamiento ni de nada. Se iba en camiones, había un tren que se llamaba el Tren Villa, en el cual todo el mundo llegaba a donde quería llegar. Un lugar entrañable. Bueno, y luego 3 niños. estos niños, Raquel, Silvia y Simón. Silvia, mejor no estás viendo. Le dijo que se iba a levantar en las 3 de la mañana en Israel para ver este programa. Si es que andas por ahí. Hola, shalom, shalom.
Ahorita, si anda por ahí, ahorita nos va a saludar, porque ya casi terminamos y ya van a poder saludar. Pero bueno, estos son los hijos del primer matrimonio. Son mis hijos del primer matrimonio. Y aquí tenemos Y a David, el segundo. Este es de mi matrimonio actual, 44 años de mi matrimonio actual. Es mi Debbie preciosa. A todos mis hijos los quiero, los adoro. 11 nietos, 11 bisnietos. Ahí andamos. Wow, wow. Y ese soy yo con Ari y Rina, los cuatitos Ari y Rina. Qué bonito. Una gran foto. Sí, sí. Una gran foto. Bueno, aquí tenemos uno de las esquelas que salieron en el periódico Yiddish para anunciar cuando había muerto tu padre, Zvi Hitler, ¿no? Y bueno, no creo que no vale la pena hacer toda la traducción, pero bueno, todos los parientes que hicieron su... Se murió el 11 de febrero de 1988. Mi madre murió el 1 de febrero de 1988. Él estaba muy malo, pero gracias a Dios, mi mamá y él se entendían a la perfección. Era él siempre, no podía hablar nada, pero lo único que podía decir era Balche, Balche. El nombre de ella. Mi mamá. Y le decía cuándo iba a ser Yonte, y le decía cuándo eran las fiestas, a qué horas había que prender las velas, sin poder hablar siquiera. Se quedó 8 años, un roble que era, se quedó 8 años sin poder hablar, le vino un problema cerebral y se nos murió. Pero él estuvo estoicamente, estuvo los 7 días en que estuvo ahí está en el cótel. Bueno. Pues que esta noche haya sido un homenaje para honrar su memoria y la de su esposa. Yo creo que, pues como dicen, las personas no mueren si se les recuerda, y yo creo que él fue un gran personaje que aportó muchísimo a la comunidad, y a mí me encantó poder conocer su historia, su vida, y quiero agradecer muchísimo. Bueno, aquí lo que dice es que todas las fotografías, menos las que indican otra cosa, son, fueron fotografías que me prestó Ari Hitler, a quien le agradezco, y que de veras las tiene con un respeto, bien guardaditas, perfecto, y ahora yo ya las tengo escaneadas, entonces se las puedo pasar en vía electrónica. Y bueno, a Silvia y a Simón por lo que me apoyaron también. Y si ustedes tienen fotos de este estilo, de la vida en el centro, de la vida en Europa, de lo que quieran que me quieran compartir, aquí está mi correo, porque me encanta ir ampliando este acervo. Y pues se ha hecho gracias a todos ustedes, ¿no? Pero creo que ahorita es momento de, a menos que quieras agregar algo más, Samuel, si no, sería momento de pasar a ver si hay preguntas, si hay comentarios. Y antes de pasar a las preguntas, quiero nada más hacer difusión de un evento muy, muy lindo que tenemos pasado mañana, que es la Noche de Museos, y que es el Día Internacional de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto, en el que en la Sinagoga Histórica vamos a presentar el libro de Varsovia, Shanghái, del profesor Joseph Rothenberg, que mucha gente lo recuerda con muchísimo cariño, y él escribió este libro en yiddish, y sus alumnas del seminar lo tradujeron al español, y gracias a ellas podemos ahora leerlo. Entonces vamos a tener un acto muy emotivo, muy lindo, el miércoles a las 6:30 aquí mismo. Bueno, no, si están por Zoom, este es el ID de Zoom, lo pueden apuntar, o bueno, espero que ya recibieron también la invitación. Y bueno, nada más no quería que se me olvide, para que por favor lo tengan en mente el miércoles a las 6:30. Bueno, ahora sí, pues me gustaría pasar a los comentarios.
Bueno, yo pues, de principio quiero agradecerte esta vivencia que me has dado y te lo agradezco de todo corazón, así como quiero agradecer a mis sobrinos, a mi hermano, a mi gente, a mis hijos, a mis nietos y todo, que el apoyo que siempre hemos tenido, que siempre les ha interesado nuestra vida desde el principio hasta ahorita. Si yo siguiera platicando, tendríamos que hacer texto número 2 porque son muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero te agradezco porque eres number one. Gracias. Al contrario, gracias por compartir todas estas historias. Que sí, es una pincelada, hay tanto más, pero bueno, por lo menos nos dio una pequeña idea de una trayectoria. Gracias. Anita, ¿qué tenemos por ahí del otro lado? Gracias. No, bueno, pues muchísimos comentarios. Yo quiero felicitarlo, señor Samuel, por esta entrevista tan conmovedora, tan linda, tan enriquecedora para todos y cada uno de nosotros. La verdad es que fue maravilloso escucharlo. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones, tanto en Facebook como en Zoom. Quiero empezar por un comentario de Manuel Taifel, en donde nos dice que, bueno, el mal encarado de la foto en la Yavne es nada más y nada menos que Menachem Begin. Menachem Begin, sí. Ya estoy viendo que también me lo mandó decir Paloma Zulkin. Y ya hay no lo reconocí. Hay varios comentarios que dicen que es Hay él. una foto de mis papás que no la mostraste cuando estaban sentados con el primer ministro de Israel. Sí, no sé por qué no la puse esa foto, si sí la iba yo a poner. Sí, porque... De Ben Gurión, con Ben Gurión. A ver, se las voy a enseñar aunque sea por esta pantalla. Que tuvieron ellos de haber convivido con Ben Gurión también. Sí, ¿cómo fue esa convivencia que... Perdón. Miren, aquí está, si la pueden ver, la foto, digo, se ve mal, pero ahí están ellos con Ben Gurión. Sí. ¿Cómo fue que llegaron ellos a hablar con Ben Gurión? ¿Dónde fue eso? Mi papá trabajaba mucho para los bonds de Israel. Ajá. Había los bonds de Israel. Cuando mi papá fue a Israel, la compañía de bonds de Israel le dio un tour a mi papá en honor a su labor que había hecho en México. Entonces lo llevó a conocer a Menachem Begin, que en ese entonces vivía en un kibutz. Estuvieron como 2 horas platicando con él. Hablaban en yiddish y se entendieron muy bien. Mal encarados, sí. Perdón, Menachem Begin. Sí, qué barbaridad. Lo conozco. Bueno, está bien, perdón. Bueno, tenemos muchos comentarios de felicitaciones, tanto de la familia como de amigos, como de gente en general, el público que nos está escuchando por ambas plataformas. Tenemos comentarios. Uno de los niños del coro es el primo Alter de Nueva York, sobreviviente Alter Rakosinski. Ajá. Alter Rakosinski, que ya falleció. Sí. Era primo de mi mamá. Era Alter Rakosinski. Sí, Rebeca Son nos dice, es mi papá Ezequiel Cibula, pero no sé a qué foto se refiere, la verdad. Bueno, no. Bueno, esta es la que dijeron de Menachem Begin, que yo para nada lo reconozco. No, pero yo me acuerdo de él, pero fue que el rabino lo llevó a la Yavne, lo llevaba, él quería conocer la Yavne. Ay, qué impresionante y qué vergüenza, perdón. No, bueno. Bueno, en Facebook tenemos Noemí Martínez, nos dice estupenda memoria, qué delicia escucharla de personas que vinieron a ser parte de la comunidad judía de México. No me pierdo ninguna de las entrevistas. Celia Barón nos dice la familia Goldner tan cercana a la familia Hitler.
Muy Ahí amigos, vivimos. muchos recuerdos. Oscar Imañez, también un saludo de Ay, Oscar y Mañe, ya murieron. Debbie Zuckerman. Eres el mejor, papá. Impresionante tu memoria. Eres un ejemplo. Te quiero. Debbie Zuckerman, la conozco. Buenas noches. Felicidades al señor Samuel. Muchas gracias por compartir su historia de vida. Qué entrevista tan interesante, nos dice Rosita Eisenman, Cola Cabot, señor Hitler. Qué maravilloso recordar, qué maravilla recordar a toda la familia. Sonia Entevi, Rafael Saga nos dice mis respetos. Vali Wengarten nos dice que iba caminando a Chapultepec porque se sentaba y había conciertos. También. Ah, Hay tantas cosas que se me han borrado, pero voy a hacer parte 2. Sara Drucker nos dice, Miss Eide también llegó de Polonia con el oficio de relojero y trabajó años en G. Keisel. Sí. Y yo quiero comentar algo. El señor Kessel, que no sé si es el mismo, pero el Shul de Justo Sierra es una copia de una sinagoga de Šiauliai o Šavel en Lituania, porque el señor Kessel, que fue el donante principal, pidió que se copiara la sinagoga de donde él venía. Entonces, creo que eso es significativo. Wow. ¿Era el mismo relojero? Y él tenía la compañía HG Kessel y compañía. Okay. Él era cuñado de Harry Steele. Él puso eso en Justo Sierra 71. Ok. Sí, cierto. Sasha Dicter nos dice, mi mamá Blima Sigal está en la foto arriba donde dice Mexic, hay un niño y arriba del niño con ropa blanca y muy rubia, esa es mi mamá. Ah, pues vamos a verla. Bueno que hemos recordado. ¿Cómo se llamaba ella? De soltera habría que ver. Blima Sigal es la mamá. A ver, está por acá. Creo que es esta. Aquí dice Mexic. Y dice, ¿cómo dice la descripción? ¿Arriba? ¿Dónde? Mi mamá Blima Sigal está en la foto arriba de donde dice Mexic. Hay un niño y arriba del niño con ropa blanca. Aquí. Y muy rubia era mi mamá. Wow. Sí. Ok. Qué bonito que nos acordamos todos. Hay tantos ahí que se puede uno acordar de muchos. Eva Podolsky dice que también la familia Adler venían en ese barco. Pues Adler, sí, cierto. Frieder. No, esta es una de las fotos más extraordinarias que puede haber. O sea, es una joya. Yo no sé si en el barco había un fotógrafo, nadie tenía cámaras, había que tomar una foto con un armatostre muy pesado, muy grande, donde las imprimían. O sea, esto de verdad es un tesoro. Pero tiene muy bueno, se nota muy bien la foto. Sí. Muy bien tomada. Sí. Bueno. Qué bonito, qué bonita experiencia, qué bonito. Esta noche que voy a decir Cádiz por mi mamá, la estoy recordando. Hay muchos saludos de parte de Salomón y Raquel Sabot. Ay, mi querido Chapo, Raquel, los quiero. De parte de la familia Bronstein también, saludos. Bronstein, mis grandes vecinos de siempre. Lina Gisler dice, hoy no queda más de la vida judía, más que una placa en el campo de fútbol donde deportaron a todos los judíos y el panteón destrozado. Sí, bueno, eso es referente, me imagino, a la tumba, a la primera que pusiste. Y algo que no mencioné, en la vecindad de Uruguay también vivían los Leipuner. Los Leipuner, sí. Y los Leipuner, Hatzkele y sí, los Leipuner. Vivían también los Weiser. Ahí vivió justamente Jorge Leipuner le manda muchos saludos. Ay, muchas gracias. Ayer hablé con una de las nietas. Estuvo increíble, felicidades, tío. Muy bonitas pláticas, Mónica.
¿Quién es la persona de la fotografía que está atrás de la mesa directiva de Nidge Israel? Nos pregunta Raquel Sonana. A ver, vamos a esa foto. Será, me imagino, ahí voy. Ahorita se alentó, ¿eh? Mientras a lo mejor puedes leer otro comentario mientras llego a esa foto. Mi papá está, Rebeca Sod dice, mi papá está junto a la señora vestida de blanco. ¿A dónde? ¿En el barco? Yo creo. No sé si se refieren a esta foto. Yo creo que sí. ¿Cuál fue la pregunta? Espérame porque ya se pasó. Espérame un segundito. Dice, hoy que se mueve. Como dato curioso, hoy yo trabajo en este cuartito. Este es ahora mi oficina, como dato curioso. Dice, ¿quién es la persona de la fotografía que está atrás de la mesa directiva de Nidge Israel? Pero pues ahí es el presidente Miguel Alemán. Miguel Alemán. Okay. El presidente de México. Sí, es interesante eso que pues... No, ya no la tienes tú. Tienes el del COVID. No, yo ya tengo otras cosas ahí en la pared. Ya tiene COVID nuestro presidente. Ya no. Ya tiene. Esther Chernievitz nos dice muchos saludos a Samuel, siempre muy cercanos a la familia Gittler. Muchos recuerdos compartidos con ellos, Isaac y Angelita Chernievitz. Los quiero a los Chernievitz, siempre los he querido. Era familia también. Tita. Ay, qué lindo. Hay muchos comentarios de felicitaciones. Mira, lo que podemos hacer por la hora, porque bueno, ya estamos casi que son 20 para las 9 y bueno, se me da pena, ya es tarde, es que, bueno, todo el chat del Zoom a mí me lo mandan ahorita y yo te lo mando directo por WhatsApp, y el de Facebook sería cosa de que se puedan meter a leer los comentarios, claro. Porque esos yo no los puedo mandar, pero pues es cosa de que los puedan revisar en Facebook. Y más que nada son muchos comentarios de felicitaciones, muchos saludos. Pero pues vale la pena que los pueda recibir, claro. Samuel, eso es lo más bonito. Simón nos dice, Pa, qué orgullo todo lo que recuerdas. Moni, estás dejando un testimonio de por vida para esta y todas las generaciones por venir. Sí, hay comentarios muy lindos de ese estilo. La verdad es que... Bueno, si quieres, lee unos cuantos más y cerramos. Me encantó el programa, felicitaciones. Mónica, la caja de préstamos de la que está hablando el señor Gittler fue donde yo trabajé primero de secretaria y después el director se regresó a Estados Unidos y yo me quedé al mando. ¿Quién es? Sí, es lo que estoy tratando de ver. Pero no puedo porque como se mueven los comentarios cada que entra otro. Sí. Pero están aquí en el Zoom, entonces te los vamos a mandar y ahí vamos a poder ver. Perfecto. Plática, me hiciste recordar tiempos maravillosos. Abraham, te mando un abrazo muy fuerte. Nos dice Susi Krasov. ¿Podrían comentar la foto de las niñas vestidas con trajes regionales? Dice Malú. Sí, cómo no. Digo, no sé quién es en esa foto, déjame buscarla. Creo que fue después de esto, a lo mejor fue antes. No, creo que fue antes. Bueno, lo que pasa es que el Colegio Yafne, pues es un colegio que está incorporado aquí, está incorporado a la SEP. Entonces, cada vez que son las festividades del calendario mexicano, pues los niños participaban igual que hoy. Hay una foto de mi mamá preciosa también que está vestida de tehuana y en esta pues son trajes más como chiapanecos. ¿De quién es esta foto?
Es mi hermano Arturo, es el que está a la izquierda arriba. ¿Aquí? Sí, es mi Ah, hermano. claro, aquí está la flechita. Sí. Ok, Y luego ya. la líder, que no me acuerdo su nombre, pero... Pero sí, seguramente era o el día de la revolución o el día de la independencia o alguna cosa así, Fue en kinder. en kinder. Estaban en kinder. Y de las niñas, pues algunas debo de haberlas conocido y a los niños también, porque pues estaban en el grupo, pero ay Dios. Pues ya pasaron muchos años. Y aquí me voy a regresar a la otra foto, que esa está como ya en secundaria. Aquí también está Arturo. Sí. No sé dónde están, si esto era... En agrarismo, en el patio que había en agrarismo 70, ahí estaban, él era de la banda que tocaba para la bandera. Ajá. Ahí hay varios que yo conozco, que ellos que se identifiquen más fácil que yo. Porque sí, lo que no me acuerdo, el que está del lado derecho es un Fried, pero creo que ya no. Ese es un Fried. Y luego el de mero medio. Sí, este es Ay, chido. Como dicen en Yiddish, der Kopf ist gut, ist alles gut. Pero no me acuerdo nombres. ¿Qué quiere decir esa frase? Si la cabeza está bien, todo el resto está bien. Pero bueno. Bueno, los compañeros. Aquí nos dice Vali, la foto de las niñas regionales es el grupo de kinder y mi Arturo tiene una flechita arriba de su sombrerito. Sí, lo identifiqué. Lo identificamos, Arturo. En la cara de él no. El de los lentes es Belfer Goyo. Aquí. Goyo Belfer. Gregorio Belfer, no, mira ese nada no es Belfer. más. Ese no es Belfer. Ok. ¿No es Goyito? No. Esa. Bueno, pues cuántos y cuántos recuerdos. Creo que es el que está al lado. Yo veo que hay 70 comentarios. Yo creo que sí. Sí, hay muchísimos, Los vamos a tener que mandar al chat para que ustedes los puedan leer con calmita y que reciban todos, porque pues cada uno es importante. Pues gracias a todos porque hicieron mi noche. Muchas gracias, Mónica, en especial a toda la gente de la Keile. Mi agradecimiento en mi corazón. No lo esperaba yo así. Estoy orgulloso, muy orgulloso. Gracias. Gracias a usted, gracias a Mónica, gracias a todos los que se conectaron a nuestras plataformas. Les recuerdo que esta plática queda grabada para el que quiera volver a verla o para los que no pudieron entrar por la hora o lo que sea. Pueden entrar a las plataformas tanto de la Sinagoga Histórica Justo Sierra como a las de la Keilah por YouTube y por Facebook. Y les adelanto que el próximo lunes vamos a tener a Benito Lasky. Nos va a traer historias muy interesantes y fotografías fantásticas también muy antiguas. Se decían a Benito el Teto. Y dile que le mando un saludo, un abrazo a mi querido Benito. Pues velo el próximo lunes y lo saludas en vivo. Está aquí mandando saludos Benito Lasky. Pues Benito, ya viste cómo es la dinámica. Estudió conmigo en la Yiddish Schule, en la preparatoria. Mi querido Benito, lo quiero mucho. Qué bueno. Excelente, excelente. Pues Anita, creo que ibas a decir algo más y te interrumpí. No, nada más. ¿Perdón? Perdón, señor Samuel. ¿Quería decir algo? Famosa, Benito. Y yo también. Gracias. Ahora que puedan leer todos los comentarios, va a ver a toda la gente que le manda saludos, tanto en Facebook como en el Zoom.
La verdad es que son muchos, muchos comentarios de saludos y felicitaciones. Susanita. Y bueno, me uno a todas estas Por favor, felicitaciones. salúdame a Agradezco Isaac. muchísimo que haya estado aquí con nosotros Isaac, por favor. y que nos haya honrado con esta maravillosa historia que quedará precisamente para la historia. Mónica, mil gracias a ti por una historia más de Gracias. estos lunes increíbles y muchas gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos, primero Dios, el próximo miércoles en la noche de museos, como Mónica ya les dijo, y el próximo lunes con una historia más para todos nosotros. Excelente. Pues Muchísimas bye. Gracias, bye, Ay, Mónica. que estén muy bien todos. Igualmente. Gracias, Vicky, por hacer toda la parte de la conexión. Muchas gracias. Gracias a Es con todos. mucho Y gusto. gracias. Bye. 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 Saludos. Bye.